Llegué a hablar con la persona a nivel mundial, directora de Planeta, gracias a Boris Izaguirre. Y la mujer cuando vio el libro o cuando vio el proyecto me dijo: esto es espectacular, el libro es muy bonito, es muy bueno, pero tú no me vendes nada. Me dijo. Hey muchachos, ¿qué tal? Gracias por estar escuchando otro capítulo de A lo Narrado. En este capítulo estamos aquí en mi apartamento en Orlando, que tengo hace tiempo alquilado, y bueno, José Luis me avisó para que venía aquí a Orlando y se lo presté. No, mentira. Coincidimos aquí en Orlando con José Luis hace un tiempo, grabamos un capítulo, pero bueno, hubo unos efectos ahí de producción que no se pudo dar. Y de verdad que es un gusto tener a José Luis en este espacio, porque es un venezolano que nos ha representado en muchas facetas. Él es actor, es escritor, es rejoneador y es empresario también en Venezuela. Sí. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Ramón, y siempre pues, es un gusto encontrarnos en cualquier parte donde nos encontremos del mundo, con personas que quieran y que tengan pues curiosidad de aprender y curiosidad de preguntar. Yo creo que Correcto. es una forma de crecer, y gracias pues a ti por la oportunidad, porque también es importante preguntar y es importante contestar y compartir con las personas experiencias y el camino pues, que hemos recorrido. Gracias a ti por tu tiempo. Sé que estás con tu familia. Tenías tiempo que no veías a tu familia, ¿no? Sí, teníamos 3 años que no nos reuníamos con mi hermana. Ella se encuentra viviendo en Canadá y pues hemos tenido la oportunidad de compartir. Somos 16 miembros de la familia que estamos compartiendo y disfrutando pues, de mis padres, disfrutando de mis hermanas, de mis sobrinos y de mis hijas en un sitio pues maravilloso como es Orlando. Qué chévere, qué chévere. Mira, José Luis Rodríguez, ¿cuántas veces te han confundido con el Puma? Muchas veces. Bastante. ¿De verdad? Bastante, pero no me quejo porque claro. Es muy fácil acordarse del nombre y bueno, pues agradezco también que me hayan puesto ese nombre y que en esa época tuviéramos a ese ícono de la música como ha sido el gran José Luis Rodríguez. Yo creo que por eso también le pusiste el segundo apellido, creo, al libro, ¿no? Agostini. Agostini, sí. Bueno, siempre trato de utilizar mis 2 apellidos. Claro. En todo pues lo que hago. Bueno, has hecho muchísimas cosas desde muy joven, y obviamente has estado ligado a la parte taurina por tu familia. Tu abuelo o tu papá fueron rejoneadores también, ¿no? Sí, viene de mi abuelo, que fue quien comenzó dando espectáculos taurinos en la ciudad de Mérida, específicamente en Ejido, donde somos nosotros, donde soy yo. Y fue pues el primero que llevó reses bravas. Se toreaban toros criollos y él fue el que llevó ganado de casta, y de allí pues comienza toda esa etapa y comienza esa dinastía taurina. Con mis tíos comienzan a torear de manera profesional, y después vino mi primo Otto, que es torero, matador de toro a pie, y después todos los primos como rejoneadores. Otto también es coleador, he visto, ¿no? Otto es coleador, sí. Eso, bueno, de la familia, todos han sido caballistas, mis tíos, mi papá, desde mi abuelo, pues. Y Otto actualmente es el que sigue con los toros coleados, el que sigue a un nivel bueno. Sí. A un nivel bastante bueno, y está pues siempre muy ligado, todos estamos muy ligados al campo y a la ganadería. Fue buen torero Otto, me acuerdo que toreaba bien con el capote. Sí, toreaba precioso y se formó en la escuela andaluza. Claro. Muy buen torero y con un concepto bastante bueno. ¿Qué se siente al tener el toro tan cerca? ¿Qué se siente cuando vas a una plaza y estás ahí? Hace 2 días estaba celebrando los 11 años de la alternativa en Campo Pequeño, en Lisboa. Y estaba recordando, el toro se llamaba Madrileño, con 544 kilos. Pesado, ¿no? Sí, y fue pues
maravilloso el escenario y la experiencia. Hablaba de los días más felices de mi vida. Le preguntaba a mi cuñado y a todos, pues, por supuesto, cuando nacen los hijos son Claro. momentos de mucha felicidad y hay muchos días felices en la historia, pues, de un ser humano, de una persona. Pero cuando tú consigues un objetivo, una meta por la que has soñado tanto tiempo, lo disfrutas mucho. Y esa noche, específicamente esa noche, yo veía el color de la arena, es muy amarilla, es muy bonita, es una plaza techada espectacular. Y veía pues el toro persiguiéndome, pero no de manera agresiva, a pesar de que no era bueno el toro. Y venía de manera agresiva, pero lo veía era como compartiendo y disfrutando conmigo esa noche. Esa noche no sentí miedo, disfruté muchísimo. Hay otras tardes en las que sí Claro. sentí muchísimo miedo, pero tener el toro cerca y estar preparado, pues te da mucha seguridad. Tener un toro cerca y no estar preparado sí te da inseguridad y te da miedo. Pero ante todas las cosas en la vida y ante la vida tenemos que estar preparados. Claro. Perdón, que te interrumpa. Y bueno, sí, al estar preparados ante cualquier situación, sea un toro, sea un problema, sea cualquier emprendimiento que hagamos, pues tenemos que sentir ese miedo porque es el que nos despierta a reaccionar y a estar preparados a solucionar. Claro, y tú lo cuentas desde la parte ya alegre, por así decirlo, porque sé, o sea, más o menos conozco tu historia y antes de eso no fue así. Supiste sobreponerte a las dificultades y sobre todo a los momentos de tensión que sé que viviste y saliste victorioso. Sí, pues la vida es cíclica, subimos, bajamos y tenemos que mantenernos siempre en ese estado de felicidad y si no la tenemos, buscarla, acostumbrar a nuestro organismo, acostumbrar a nuestro espíritu a vivir en crecimiento, a vivir en felicidad y con esto no quiero decir de que tengamos momentos complicados, sino que lo que no podemos es quedarnos en el momento complicado y quedarnos en el sufrimiento y quedarnos siendo víctimas de alguna situación. Todos hemos pasado por situaciones complejas. En mi caso, he pasado por muchas situaciones complejas. De hecho, el estar aquí es producto de muchas situaciones de país que a muchos venezolanos nos ha tocado Claro. modificar nuestro modo de vida o modificar nuestros planes de vida también. Pero pienso que hay que tener esa capacidad de resolver, esa capacidad de superar y esa capacidad de entender y agradecer que todas las situaciones que nos pasan en la vida pues tienen un porqué y tienen pues algo, siempre todo tiene una intención positiva para nosotros. Nosotros desde el año 2006, 2007 más o menos, fue cuando viví el secuestro, vivimos extorsiones, viví en Orlando un tiempo, Okay. Después viví en Después del Portugal, secuestro. sí, después del secuestro, después los 16 que estamos acá, la familia, el núcleo cerrado, nos tocó irnos a vivir en Margarita 4 meses por extorsiones, amenazaba a mis sobrinos, Wow. nos movimos por un lado, nos expropiaron empresas, nos devolvieron empresas, han pasado 1000 cosas y eso pues nos ha separado físicamente muchas cosas, pero estamos siempre muy unidos. Hoy venía pensando yo en el camino y haciendo un recuento de toda la vivencia, de todas las experiencias, los viajes, todo lo que uno cambia. Hoy viendo a mi prima que emprendió su negocio y está pues dedicando su tiempo a crecer, a superarse, una niña que ha sido entusiasta y emprendedora desde pequeña. Viene de una familia muy trabajadora, mi primo también muy trabajador y me iba yo pues a esos momentos de emprendimiento cuando abrimos el restaurante en España. Estar en otro país es muy complicado. Hacía yo la reflexión de la diferencia de cultura entre la americana y la de nosotros, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, hace una mala interpretación de las emociones. Hoy estaba hablando de eso con un sobrino. Es interesante eso que dices, es muy cierto. Porque la cultura anglosajona, o por lo menos aquí, la envidia se utiliza de una forma positiva. La envidia se utiliza como la admiración, de que él puede, yo puedo, él es mi líder, yo quiero crecer como él y quiero hacerlo. En nuestros países a veces se utiliza mal y se interpreta mal.
Y desde afuera, pues mucha gente los ve y dice, coño, qué bien los veo, ellos están súper bien, les ha ido Claro. súper bien, qué suerte tuvieron, la suerte cuesta demasiado trabajo. Y verlos allí, poniendo el pecho, trabajando y ver que han crecido, ver pues que están haciendo ese esfuerzo, es bastante de admirar, de ver que sí se puede, de ver pues que las cosas no son fáciles. Nosotros que hemos vivido en carne propia lo que es el sacar adelante un emprendimiento, hemos vivido lo que es cerrar un emprendimiento, hemos vivido muchas etapas, valoramos ese ímpetu que tienen todos los venezolanos, igual que ustedes y todos los que están por fuera, buscando siempre un estado de felicidad, buscando crecer y superarse. Claro que sí. Mira, venía casualmente pensando en eso. Supongo que escribir un libro, además de creatividad, requiere tener vivencias. O sea, me refiero a que para escribir un libro necesitas vivir cosas en la vida que te enriquezcan. Y no sé si ese fue tu caso, y por eso quería preguntarte cómo te llegó ese bombillo de querer escribir un libro. Oscar Wilde decía que para escribir un libro habría que tener que decir algo y decirlo, y escribirlo. Y a mí me gusta hablar mucho. Está bueno. Estaba haciendo una tesis en España, me tocaba hacer una tesis sobre motivación. Estaba estudiando en la Universidad del Rey Juan Carlos, coaching integral, y todos los compañeros pues teníamos que llevar un proyecto. Teníamos que presentar un proyecto como cierre de la formación. Y en ese momento estaba estudiando actuación en la Escuela de Cine de Sevilla, estaba estudiando teatro en una escuela en Sevilla, estaba haciendo mindfulness, meditación. De todero. Y estaba haciendo el coaching. Okay. Las 4 tenían que ver con la conexión, con la meditación, con la respiración, con muchas cosas. Y en ese proceso de formación, uno necesita buscar herramientas, a ver cómo hace para salir de una situación. Acababa de llegar de Venezuela con mi familia y todo se me unió. Pues. Fue un momento como que todo se alineó. Tenía la formación, tenía el conocimiento, tenía la necesidad de hacer algo también, quería decir, y escribí el libro en 20 días. Fue muy rápido el tiempo en que lo escribí, pero tenía muchas cosas que decir. Y lo que descubrí con el tiempo es que las cosas que tenía que decir, me las tenía que decir era a mí mismo. Y el libro, antes de hacerlo hay que parecerlo, es un recuento o es una autobiografía de cómo he logrado diferentes objetivos o cuáles son mis propias estrategias para conseguir objetivos. Y se me dio bastante fácil. Lo presenté como proyecto, comencé a hacer conferencias en las cárceles en España, okay. Donde logré hacer trabajos de motivación de frente a personas que estaban por el delito de secuestro. Yo hablo, que tú lo viviste. El momento más cumbre del libro es sobre cuando se habla del secuestro, es como el que marca el antes y el después. Y eso pues me enriqueció muchísimo, me dio la oportunidad de perdonar, me dio la oportunidad de entender y de ser pues resiliente en esa situación que viví. Y después de toda esa experiencia, el haber tenido la oportunidad de escribir y de sentir ese feedback del lector, me ha ayudado a crecer mucho y me ha entusiasmado a querer escribir otros libros. Quiero sacar 2 publicaciones más como continuación de Antes de Ser hay que parecerlo, y estoy esperando el momento para poder publicar otro libro. Estaba casualmente también la semana pasada leyendo de un autor mexicano que comentaba lo difícil que es como que venderle a la editorial tu libro. Él explicaba que como que el porcentaje que se quería adueñar la editorial de su libro era muchísimo. No sé si te pasó a ti, pero... Mira, si quieres responderlo. La industria editorial es súper complicada, y más en países donde los autores son tan buenos. España es un país donde publicar en España un libro es súper complicado. Pero a raíz de que hay tanta gente buena haciendo libros,
se creó lo que es como la autoedición. Okay. Una editorial tienes que vender a juro. En España buscan o que seas muy amarillista, buscan gente de la farándula, buscan gente con una trayectoria profesional que haya sido muy visible y se va más a la venta del libro que, al contenido del libro. Okay. No quiero decir que ni es una crítica hacia eso, sino que es un negocio, claro, y lógicamente tienen que buscar vender. Y dentro de eso pues existen novelistas que son espectaculares. Contamos nosotros con Boris Izaguirre, que es un venezolano que rompió con todos los prototipos habidos y por haber, y sí, es un hombre súper exitoso, sí, al que tuve la oportunidad de conocer en esa etapa de mi vida como escritor, y le pedí que me ayudara con la editorial Planeta. Okay. Y él me dio los correos de las personas. Llegué a hablar con la persona a nivel mundial, directora de Planeta, gracias a Boris Izaguirre. Y la mujer, cuando vio el libro o cuando vio el proyecto, me dijo: esto es espectacular, el libro es muy bonito, es muy bueno, pero tú no me vendes nada. Y se lo agradecí porque me habló con sinceridad, y me fui a la autoedición. Cuando me voy a la autoedición, me encuentro con muchos autores importantes, y yo pues estaba en un país en el que quería buscar mi oportunidad, quería mostrar lo que estaba haciendo, no tenía ningún acartonamiento o ningún prejuicio social, claro, por nada, y me lancé a hacer el libro, autopubliqué, porque si se lleva con una editorial te dan a ti el 5% más o menos de la venta. Eso es lo que está 5%, 5%, que no es nada. O sea, sí es cierto. A menos que seas alguien que vendas muchísimo y buscan otra manera de negociar, te pagan y después quedas con las regalías o con la autoría, con X cosas. Con la autoedición, tú tienes los derechos, son tuyos, te abren las puertas de muchas plataformas digitales, Amazon, Casa del Libro. El libro mío se ha vendido en China, se ha vendido en España, en Portugal, en Estados Unidos, México, se ha vendido en muchísimos sitios, gracias pues a esa herramienta. Y los números pues son igual, esas plataformas se quedan con mucho porcentaje del, claro, libro, pero a ti te dejan un poco más del libro. Okay. Pero cuando uno escribe, yo no lo veo como negocio el escribir. Claro. El mayor negocio de escribir es recibir el feedback de la gente, del lector. Porque cuando tú cierras el libro ya y lo mandas a que lo impriman y lo saquen, ya y más cuando es autobiografía, tú estás entregando la vida completa tuya para que la lea cualquiera, no sabes quién y las personas que leen un libro de autobiografía tuya te conocen como si fuera ya, claro, de toda la vida. Y más en el libro mío, que es muy me muestro mucho, muy abierto, como soy, claro, yo. Y bueno, esa experiencia fue increíble. La primera conferencia que se hizo, habían profesionales buenísimos españoles, y se hizo el primer Congreso Mundial de Autoedición en Sevilla, en el Meliá Lebrero. Iba a ir un coach, yo estoy en la mesa así sentado, estaban los directivos del Sevilla Fútbol Club, que eran dueños de la editorial o tenían parte de acciones en la editorial, y como cosas del destino yo estaba sentado ahí en esa mesa, y dicen: el coach que viene a la conferencia no puede asistir. Y uno que está al lado mío dice: pero si tenemos a José Luis aquí, ¿quiere hacer la conferencia? Sí, como no hay ningún problema, la hago, me escribí, chévere. El día siguiente, cuando vamos a hacer, se hicieron puros stands, cada autor puso sus libros, presenta un amigo mío, que es presentador de, no sé si lo han visto, él está en Telemadrid. Él fue de Antena 3 él se llama Agustín Bravo. Estuvo en el programa Supervivientes ahorita, hace muy poquito en España. Es un hombre espectacular. Cuando veo el presentador, era él. Y cuando nombran al primer ponente, era un ejecutivo de Google, el segundo era uno de Amazon y el tercero era yo. Yo me le mido a este toro. Yo estaba más asustado que torear una corrida. Después dije, bueno, si llegué aquí, pues
Claro. Llegué, vamos a disfrutar el momento y vamos a ser espontáneos. Y como soy yo, voy a ser yo. Empecé con una exposición súper jocosa. Me acuerdo que hice unas láminas y salía una bruja en una escoba y empecé a hablar de los miedos y empecé a hacer uso del humor. Okay. Y rompí pues con todo el acartonamiento que había en ese momento. Y en la salida del evento se vendieron muchísimos libros. Y la satisfacción mía era ver pues, que estaba en un congreso importante y verme puesto en esa posición, siendo ponente y vendiendo libros, fue súper gratificante y fue una muestra de que sí podemos hacer las cosas, de que sí tenemos espacio claro. Donde nos propongamos y que lo que hay que hacer es hacer las cosas. Claro, y como que supiste aprovechar también esa parte ahí de las conferencias y te fuiste por conferencias también. Has hecho muchas conferencias, ¿no? He hecho conferencias, pero no he querido... yo me planteé hace 4 años, que fue que regresamos nosotros de España a Venezuela. Cuando yo llego a Venezuela, sí tengo yo un camino más largo para vender libros. Claro. Yo hice trabajo con Ismael Calan en España, le encantó el libro. Estuve rodeado de muchas personas que me podían ayudar. De hecho, en esa época en Venezuela venía con un reportaje de la revista Hola y querían hacer negocio con el libro y sacarlo con fuerza en Venezuela. Y yo no quise publicar ese libro en Venezuela. De hecho, de ese se imprimieron 10.000 ejemplares con Tecniciencia y se agotaron en un año sin publicidad, sin nada. Y lo dejé hasta ahí. Pero ese libro se escribió en 2014 y ahora tengo muchas cosas más que escribir. Y pienso sacar otro libro diferente. Cuando yo llego hace 4 años, no quise publicar para vender, sino quise emprender diferentes proyectos y después que estén consolidados los proyectos, hablar de cómo se hicieron los proyectos. Porque un mexicano, no sé si lo vieron, hablaba de algo que me llamó mucho la atención, que era tener buena forma, pero muy poco fondo. Uh-huh. Y creo que hay que tener fondo más que buena forma. Y más si nosotros vamos a vender éxito, tenemos que vender con un fundamento de que no equivoquemos a la gente. Claro. Porque... lo mejor un falso talento también. Sí. Por vender libros tú puedes hablar lo que sea y el mundo es hermoso y todo es precioso y todo es bello y todo. Sí. Pero tienes que mostrar cómo se hace y tener resultados importantes. Por eso es que yo todavía no he sacado mi libro. Sí. Bueno, el segundo libro, el que voy a sacar, se llama ¿Cómo convertir 7 euros en 1.000.000? Ok, se lo voy a leer. Me falta todavía para el 1.000.000, pero voy en el camino. Entonces, creo que hay que demostrar con hechos, hay que tener, para hablar de éxito, tienes que tener éxito en tu vida. Claro. Tienes que tener una familia buena, tienes que tener algo que hayas hecho, mostrar cómo has hecho diferentes cosas, porque el coaching se desvirtúa mucho cuando se convierte como en una profesión, como un salvavidas, por mucha gente que no tiene nada que hacer, leen 3 cosas, se empoderaron, duran 3 meses empoderados, hablando que todo es demasiado bello, después se pega una frustración y acabaron con la motivación. Entonces hay que mostrar de cómo son las cosas. Claro. La ley de la atracción sin acción no funciona. Hay que saber cómo hacer funcionar las cosas. Hay que saber cómo recuperarse de las caídas y hay que saber cómo estar cuando estás arriba también. No sé si sabes quién es, bueno, me imagino que sí, Laura Chimara, si la has escuchado. Sí. En estos días estaba hablando en un podcast y casualmente, o sea, hablaba de eso, del falso talento, o sea, de cómo, claro, hay muchas personas que necesitan esta motivación a lo mejor porque ya tienen algo preexistente y necesitan alguna ayuda diaria, obviamente todos lo necesitamos, pero hay personas que a lo mejor es más profundo lo que necesitan, pero se dejan también como que influenciar y llevar por cosas o por imágenes que no son tan exitosas fuera de un Instagram o de un portal social, por así decirlo. Pues, o sea, hay muchas vidas que nos reflejan una cosa en redes y a lo mejor son todo lo contrario fuera de ellas. Pues. Sí. Y por eso hay que ser como que, o sea, cada quien elige la forma en la que desea vivir, obviamente, pero
yo personalmente cuando como que consumo este contenido trato de buscar a alguien que sea un poco congruente con lo que va diciendo y lo que va llevando pues Sí. en su vida. Por eso también he visto que tu vida va muy alineada a lo que tú intentas mostrar, intentas vender. Tu familia, tus negocios, como que tu entorno es muy privilegiado, pues. Sí, es que pienso que hay que tener coherencia. Hay que ser coherente con lo que se dice, con lo que se hace y, y mostrar pues la realidad y cómo somos, pues. No mostrar, como decías tú, algo de mentira porque tú te conviertes en un mentor. No conozcas a la persona, yo tengo muchos mentores que no conozco y Claro, eso es parte de la neurolingüística. Tú puedes mencionar a alguien, yo hablo, en el libro hablo de eso, pues no sé. Una persona que no conozco yo y que admiro muchísimo es a Lorenzo Mendoza. uf, Él es un mentor para mí y no lo conozco, pero hemos hablado. En neurolingüística, tú te sientas y le preguntas a él qué debo hacer y empiezas a crear más o menos esos mentores y empiezas a modelarte tú también hacia las personas de las que tienes como referencia. Y uno toma como referencia personas coherentes y personas claro. que no van equivocadas, pues. Y como él, pues tengo muchos mentores más. Cuando me decían, ¿cuál es el mejor rejoneador del que tú miras? Yo, Pablo Hermoso de Mendoza, Moura, pero también me fijaba de los menos conocidos, porque del menos conocido también tenía cosas muy buenas. Entonces, todos los días tenemos que salir, escurrir la esponja y salir con la esponja seca para absorber todo lo que nosotros podamos. Correcto. Bueno, ¿no? Hay que meterla en las aguas buenas, no en las malas. Correcto. Pero sí es importante estar abierto a recibir siempre cosas de las mejores personas. Claro, mira, hablando un poquito de tu parte ya como empresario, me imagino lo difícil, a lo mejor, que es llevar hoy día una empresa en Venezuela, que ya sabemos las razones que suceden hoy día en nuestro país, pero sigues ahí a pie de cañón dando la cara por tu empresa. Sí, y seguiré. Más que por la empresa, sigo dando la cara por tener coherencia. Porque y los que me siguen en redes ven que siempre hablo de lo bonito, de que sí se puede, de Venezuela, de lo que tenemos. Pero no quiero que suene como a un cliché de que es mi país, me corto la vena por mi Claro, país. Es un país espectacularmente bello. Es un país con muchísimas oportunidades. Con miles de defectos también, como todos los países y como todos los que nos movemos. Soy un vendedor de la realidad mía, de la realidad que yo he construido. El que me sigue a mí dice, no, este chamo vive feliz en Venezuela, o cómo hace para vivir en Venezuela si yo tengo aquí la misma cantidad de tiempo y no tengo suerte y me va mal y cada quien construye su propia realidad. En y que no es un Venezuela trabajo ni de años, o sea, son muchos años, no son 2 años ni 3 años, son muchos son años. muchísimos años y nosotros venimos emprendiendo en Venezuela digo nosotros porque la columna vertebral de mi proyecto se llama Lusitano. Okay. Y Lusitanos es mi casa, donde han crecido mis hijas, donde se convirtió en un proyecto familiar y se convirtió como en nuestro vivero de negocios. De allí es donde se originan todos los negocios, de allí es donde controlamos el resto del proyecto. Y hoy pues en el camino de la playa para acá venía manejando y venía pensando. Me gusta mucho reflexionar sobre los años anteriores y lo que hemos conseguido y hemos tenido fluctuaciones en diferentes negocios. Y Lusitanos ha vivido momentos muy buenos, ha vivido momentos muy duros, pero no es un negocio porque es un proyecto de vida. Okay. Y es uno de los emprendimientos que le tenemos muchísimo cariño porque tiene el pH del negocio es súper bueno, que es la pasión y la honestidad con lo que se ha hecho. Y de allí pues derivan muchísimas ideas diferentes y una de las cosas por las que hemos luchado nosotros es que Lusitanos esté hermoso, que esté precioso, porque lo que hablábamos hace rato, hay muchas personas que se han dejado contaminar por el entorno de que las cosas son muy complicadas, pero también las hacen más complicadas. Si
tenemos carencias de muchas cosas, pues no mostremos tanto las carencias, sino enfoquémonos en las cosas buenas y más siendo servidores turísticos. Claro. La gente que va a un lugar turístico quiere disfrutar, Ujú. quiere olvidarse, quiere desconectar de los problemas. Y tú entras a Lusitano y desde que entras tienes, la jardinería es preciosa, las paredes impecables, los bombillos, electricidad, los caballos bellos, gordos, la cama de los caballos limpia, la producción del espectáculo que tenemos nosotros en Lusitano es del nivel de Orlando, del nivel de muchas partes, porque nos hemos enfocado en eso, en producir espectáculos de calidad. Y eso pues se está viendo reflejado en la gente. Que sí hay momentos muy complicados en las empresas en Venezuela, pero eso nos hace a nosotros más fuertes también. En Venezuela, tener una empresa cerrada es más económico que tenerla cerrada en otro país. En Venezuela nosotros, con una nómina de 30 personas en Lusitano, aguantamos la pandemia. Y no son solo 30 personas trabajando, sino son 30 personas más 20 caballos comiendo, Claro. y más una finca que es la que produce la comida del caballo. Y empezamos a reinventarnos y venimos también de diversificarnos. Venezuela nos enseñó a que tuvimos que diversificarnos porque de la noche a la mañana nos quitaron una empresa, después nos quitaron otra, nos regresaron una, y eso pues nos ha hecho crear diferentes fuentes de ingresos para poder sostenernos. Y afortunadamente, gracias a esa, por eso digo que siempre las experiencias traen una intención positiva. Y, Claro. y eso fue lo que nos ayudó a nosotros a lidiar con la pandemia, porque estamos en el rubro del turismo, estamos en el agro, estamos en la energía, estamos bueno, en diferentes proyectos, pero todos muy diferentes. Y si se cae uno, pues el otro sostiene al otro, Claro. es como una familia. Nunca se puede desistir de ningún proyecto. En Venezuela en este momento hay que trabajar pensando en las capacidades que tenemos, hay que trabajar pensando en que nos podemos comer el mundo entero, porque es un país con capacidad de producir comida para muchas personas, y lo estamos viendo ahorita. Ya la economía está diciendo, al dejar de ser un país que ha vivido de la renta petrolera, pues nos estamos dando cuenta que podemos producir carnes, las mejores carnes del mundo, a $2 el kilo, cuando en el mercado internacional lo más barato son $8. O sea que podemos ser exportadores de carne. De carne. Y tenemos como producir mucha carne. Podemos producir los quesos. Yo estoy con las búfalas. Agropecuaria Maratrifulca es un proyecto que me encanta. Y el búfalo como ganado es espectacular. Su nobleza, sus bondades, los beneficios. La carne es espectacular. No hace el daño que hace la carne de bovino. Las grasas son muchísimo más sanas. El beneficio pues es increíble. Y ya en Estados Unidos han entrado... bueno, tú me comentabas que tienes familia Sí. que están en el negocio Del queso. del queso de búfala. El año pasado, no recuerdo ¿cómo se llama? Bufalinda, se llama la empresa de lácteos venezolana, que logró introducir los productos lácteos en un concurso acá en los Estados Unidos, que por temas sanitarios no podían. Ellos lograron buscar la forma de entrar y se ganaron el premio ¿Serio? Wow. la mejor empresa láctea en los Estados Unidos. Eso nos abre a nosotros un mercado increíble desde muchos puntos de vista, y lo que hay es que entender la situación, entender el país. Tenemos que conocer que España, yo hablaba con el dueño en una conferencia en España con el dueño de Jamones 5J, y le preguntaba por la situación política de mi país, de Venezuela, en el tema de los negocios. Y me decía, bueno, mi familia vivió la invasión de los franceses, la guerra civil española, tiene más de 200 años y hoy son líderes en el mercado. Esto es transitorio, todos sabemos que el poder es efímero. Correcto. Y los que hacemos país, o los que construimos oportunidades, no son partidos, somos nosotros los que luchamos y los que seguimos trabajando. No solo los que estemos dentro, los que están fuera también, porque eso es conocimiento, eso es motivación. El estar aquí fuera y volver te da una perspectiva totalmente diferente. Yo no era el mismo que estaba antes de ir a España. Después que pasé 3 años en España, o casi 4 años, viví una experiencia allá y regresé.
empecé a ser mucho más asertivo, más preciso, me estructuré muchísimo mejor y eso pues me ha ayudado a crecer porque vengo con un conocimiento. Mira, un proyecto que te haya sorprendido en Mérida o en Venezuela, que no sea tuyo. Un proyecto que hayas visto y hayas visto el crecimiento en esa empresa o en ese negocio que haya empezado muy pequeñito. No sé, he visto, obviamente ahora, hoy día hay muchas personas que, no sé, por darte un ejemplo, hay médicos que conozco que hoy día han emprendido en negocios de comida y les ha ido bien y nunca se imaginaban estar en ese negocio. Pero no sé si hay alguno que te haya como que llamado la atención en Mérida o en Venezuela. Bueno, en Mérida hay cualquier cantidad ya no son emprendimientos, son empresas. Correcto. De comida a unos niveles muy buenos. Niveles ya... El tema de la hamburguesa se convirtió a nivel mundial. La hamburguesa Sí. ha crecido muchísimo. En España en España se comía hamburguesa con cubierto. Y hoy en día... Está el venezolano... está Goicoechea, Goico, que vendió una cadena, no sé, creo que fueron 25 millones de euros, algo así. Y fue un médico que se puso a hacer hamburguesas, la hizo de calidad y fue evolucionando. Y no es tanto la hamburguesa el modelo de negocio, es conocer y entender de que él está generando y está creando un espacio que no existía. Es saber mirar a dónde... A veces no es el producto, sino es la forma como lo vendas y en el momento en el que venga. Yo tengo un mantra mío también, yo tengo muchos refranes míos que repito a diario, y es que nosotros tenemos que ser la generación APO. La generación APO es ser asertivos, precisos y oportunos. La asertividad me dice el qué hacer. La precisión me dice cómo hacer y la oportunidad me dice cuándo hacer. Venezuela, los que manejan esas tres puntos importantes y son asertivos, precisos y oportunos, la pegan. Hoy, también en el viaje venía pensando que fue un camino largo. ¿No escuchas música en ese viaje? Nada. No, yo vengo pensando y venían todos durmiendo y venía pensando. Y ahí empecé a hacer un recuento de los proyectos que me funcionaron y de los que no me funcionaron en estos 3 años, en estos 4 años. Y empecé a pensar, porque el APO lo estoy desarrollando. Hoy yo pienso muchas cosas a la vez, pero todas las voy ordenando. El capítulo APO es del libro nuevo que estoy haciendo. Y venía pensando para hacer el APO, qué proyectos me han funcionado, en qué proyectos han sido proyectos APO y cuáles han sido no APO. Okay. Entonces, te explico. El proyecto APO, que fue AP pero sin la O, que fue asertivo, preciso pero no oportuno, es el de Pausté. Pausté, ustedes lo pueden buscar, se llama así Pausté. Son sopas instantáneas que son espectaculares. Y de hecho, en ese momento que llegamos nosotros a Venezuela, no había nada. En los supermercados los anaqueles estaban vacíos. Sí. Y soluciones alimenticias necesitábamos muchas. Y yo capto la idea con 2 emprendedores que vienen, me ofrecen el proyecto, me gustó el proyecto y saqué el proyecto. Empecé a hacer inversiones, no tenía mucho capital, pero empecé a invertir en el proyecto porque lo vi muy claro. Sopas instantáneas que se llaman cochute, que es una sopa de arvejas que se hacía una sopa muy antigua que se hacía en las montañas andinas. Y era muy práctica porque se molía, se hervía y quedaba como un atol, con proteína, muy súper balanceado. Los tiempos en ese momento eran buenos, pero los muchachos, los emprendedores que estaban llevando a cabo el proyecto se quedaron en la línea del tiempo de ellos, no fue en el momento que tenía que ser. Y yo pues busqué la oportunidad y hablé con Claudio Nazoa. Y Claudio Nazoa pues lo tenemos como un referente de alimenticio que decía, coman sardinas. Y vean, la página es muy bonita en la de Pausté. Y él hizo la publicidad donde decía, coman cochute. O sea que el proyecto estaba súper enfocado. Pero la línea del tiempo en que teníamos que ejecutar y que teníamos que hacer, no se lograron los tiempos que eran y empieza a haber una apertura. Comienza el puerta a puerta a Venezuela.
ya empezaron las sopas maruchanas, que eran las que entraban en competencia con nosotros, y ya los precios pues, de ellos eran imposibles nosotros medirnos con ellos. Era un proyecto bueno, pero no tuvo el éxito porque no entró en el momento, en el cuándo del APO. Y ahí es cuando viene en el APO, te entiendo. Entonces, hay otro modelo de negocio que aplicamos nosotros, eso en la energía, en el gas, que se llama OPT. Es una empresa de distribución que aplicó soluciones inmediatas a un problema. No era APO, era super APO. Y demasiado APO. Y al ser tan APO y brilló tanto, pues perjudicó políticamente o no se podía brillar en ese momento como era, y nos cortaron la pata inmediatamente porque el proyecto es demasiado exitoso. Pero como dicen, si el plan no funciona, cambiemos el plan, pero no la meta. Y entonces hay que empezar a hacer el balance en qué funcione, en qué no funcione, por qué. Y esa explicación, esos ensayos y error. Los negocios es un laboratorio y es aprender a triunfar y aprender a perder. Y perdiendo se gana mucho. Y si tuvieras que como que autoevaluarte y decir tus 5 hábitos, nombrarlos, tus 5 hábitos que te han funcionado en todos esos proyectos que has tenido, ¿cuáles crees que serían? Lo que no se planifica, lo que no se mide no existe, y lo que no se planifica no se consigue. Todo tenemos que medirlo, todo tenemos que planificarlo. Medirlo. Sí. Todos los proyectos, bien sea con fines de lucro o con fines personales o lo que sea, tiene que haber sido realista, tangible, medible. El tangible es relativo, porque hay muchas cosas en esta era que son intangibles, pero hay que tener conocimiento pues, de saber medir lo intangible. Okay. Por lo menos en redes, es un capital que tú estás teniendo en redes sociales que es intangible, pero se puede medir. Uh-huh. Porque no sabes cómo llega, pero tienes ya medidores que te dicen cómo va. Entonces, hay muchos puntos que tienen que ser la transparencia. La transparencia va ligada a la honestidad, la planificación, la organización, la práctica y la sinceridad con nosotros mismos. Son 5 que son inevitables. Eso tienen que cumplirlo para que funcione en cualquier aspecto de la vida. ¿Qué le prohíbes a tus hijas? Que no se atrevan a hacer nada. Porque... Un día sin hacer nada en la casa están... No, que no tengan miedo a hacer las cosas. Okay. Que se equivoquen. Porque nosotros los andinos nos criamos dentro de un ambiente que vive mucho del qué dirán, de muchas etiquetas sociales. Nos tratan de programar neurolingüísticamente una sociedad de manera inconsciente, y ahí es donde yo le digo a mis hijas la diferencia entre la rebeldía y la irreverencia. Les digo que sean irreverentes. La rebeldía no tiene la razón, la irreverencia es tener la razón. Y yo pues desde niño siempre fui irreverente. Fui rebelde en algunos momentos, pero irreverencia la sigo defendiendo porque lo que soy hoy en día y lo que hago hoy en día y todo lo quería hacer desde pequeño y nunca hubo nada que me detuviera. Así fuera una sociedad entre montañas, una sociedad de que yo no iba por el lado como era, de que yo con los caballos no iba a ser como el hijo de Panchito que estudió y que hizo aquello, sino luchar contra todas esas cosas y creer en uno mismo. Eso es lo que le trato de transmitir a mis hijas, a mis sobrinos, a todos, que crean en ellos, que se formen, que se relacionen con personas que le aporten cosas buenas. Y eso, que se equivoquen, la vida es de equivocarse. Si uno no se equivoca, no va a aprender. Nunca. Y si alguna de tus hijas quisiera llevarla, quisiera ir por el camino del rejoneo, ¿aceptarías que la nani o...? Que nani, bueno, sí, bueno, pero no... ¿No le gusta? No, sí les gusta, Okay. pero practicarlo lo han hecho en la casa. Y se meten sin
sin miedo, con vacas pequeñas y todo, pero verlas a ellas exponerse y estar delante de un toro, pues... Complicado. Es complicado, pero igual. Si tenemos que atrevernos a hacer las cosas porque todo pasa en el momento que tiene que pasar y no se puede tener limitaciones. Si su deseo sería hacer eso o hacer otra cosa que requiera de riesgo, pues si tienen la seguridad de hacerlo, pues no puedo prohibirse. Claro, te entiendo. Pero ya en la casa ya han toreado, se han caído, sí, las han golpeado. Okay. Hemos corrido los Sanfermines, que no sé si han visto por las redes que hacemos Sanfermines en Lusitano, son 210 metros de adrenalina que corremos. Y la primera vez que lo hicimos fue espectacular. Pero esas son vacas. Sí, vacas, pero igual la adrenalina. Claro, tú no ves cuando vienen. Y la primera vez le digo a las niñas, quédense al lado mío y yo las cuido cuando suelten el ganado. Cuando yo escuché las campanas, yo no vi a las niñas, no vi nada. Yo salí fue corriendo. Y ahorita en la última, la que hicimos hace como un mes, venía corriendo y la calle de la calle Castilla, que está dentro de Lusitanos, adentro estaba Anti una pizzería. Y viene la gente corriendo, pero en manadas, y yo no aguanté, me metí a la pizzería y vi pasar a todo el mundo. Y bueno, disfrutamos mucho el ambiente taurino. Qué triste por una parte que hoy día hay personas que te lanzan un prejuicio nada más de verte disfrutar de lo que de la forma como has crecido, porque por lo menos en tu caso creciste desde niño viendo toros y viendo corridas en el ambiente. O sea, me refiero a esto en el sentido de que hay personas que hoy día señalan a un torero o a alguien que está ligado a la fiesta hasta de asesino, y no es así. O sea, claro que existe cosas en la fiesta que a lo mejor no sean bien vistas para el ojo de todos, pero también hay otras que estoy seguro que por lo menos en tu caso te llenan como artista Es que todos tenemos que evolucionar, pero tiene que haber, vivimos la revolución industrial, la revolución digital, la revolución de todo, claro. Hemos vivido todas las revoluciones, pero estamos apenas, creo yo, empezando a conocer la revolución humana, porque hace muy poco, yo de pequeño no sabía qué era la inteligencia emocional ni la neurolingüística. Hoy en día mucha gente no lo sabe, pero ya cada vez más gente lo empieza a saber. Cuando todo el mundo comience a entenderse y a saber cómo funciona el humano de verdad, vendrá una revolución totalmente diferente. Claro. Y en ese proceso, pues, nos encontramos ahorita con xenofobia, nos encontramos con homofobia, nos encontramos con todo lo que tenga que ver con fobia. La gente es, como dicen, la generación de cristal. Creen que la carne nace empacada al vacío de un árbol. Nos olvidamos de dónde venimos. Todo tiene que evolucionar. La fiesta brava debe evolucionar también. ¿Tú crees en esa teoría de que si no existiera la tauromaquia, no existiría el toro de Lidia? En Venezuela se han matado más de 2.000 vacas. Okay. Y en Venezuela, como muchos países taurinos, el día que se acaba la fiesta se extingue la raza por completo porque no son animales para tenerlos allí. Nadie va a querer un animal de esos para carne ni para leche, porque no se dejan ordeñar. La carne cuesta mucho, hay que invertirles mucho dinero para que ellos engorden y se va a ir acabando. Nosotros nos resistimos en Venezuela a dejar perder la fiesta brava. De hecho, los espectáculos que hacemos en Lusitano los hacemos sin matar los animales, sin castigar los animales. Lo hacemos con fines turísticos y que la gente disfrute y conozca y que vaya entendiendo cómo funciona la fiesta brava. Pienso que es importante y más para mí, cada vez que hacemos un evento de lusitanos taurinos es muy costoso. No es un negocio para nosotros, pero es como un tributo, un agradecimiento a la profesión que me ha dado tantas cosas. Yo soy lo que soy gracias a los toros y soy agradecido y trato pues de mantener la fiesta y que la gente conozca lo bonito que es ese mundo, porque ahí se han inspirado grandes artistas, poetas, arquitectos, claro. Muchísima gente, grandes premios Nobel, cualquier cantidad de personas, deportistas que admiran la cultura taurina, pues pienso que es muy respetable como es respetable otros artes, claro. Otras cosas. Lo que no podemos obligar a las personas a que sean taurinas. Claro. No podemos obligar a las personas a que
a que defiendan el movimiento, ¿cómo le llaman? El LGTB. Se respeta. Pero claro. tú no puedes obligar a una persona a que cargue una bandera por la calle. Yo no puedo obligar a una persona a que cargue una bandera. Yo soy taurino por la calle. Todos tenemos espacio en este mundo. Todos cabemos en este mundo y todos cabemos sin resentimiento. Todos cabemos sin nada. Nosotros nos criamos en una Venezuela espectacular. En una Venezuela donde el que vivía al lado era panameño, en donde la que vendía la empanada era chilena, en el que vendía las telas era el árabe, en el que compraba las cosas era el chino, el portugués, todo. Nos criamos en una sociedad espectacular en la que nunca sentimos diferencias. Yo nunca sentí diferencias por nadie y... O etiquetas también, no hay idea. Me formé en un colegio salesiano y un colegio donde había de todo. Claro. No sé si puedes como que profundizar un poquito más del tema de la parte de la crianza del toro bravo, porque muchos no sabemos, y ahorita que tú lo verificas es una verdad. O sea, no existiría el toro bravo si no existiera la tauromaquia, o sea, si no fuera el toro una corrida. Pero ¿por qué es tan difícil la crianza del toro? O sea, no es comercial la carne, o no es tan buena la carne. Es comercial, pero un toro, para llevarlo a 500 kilos, cuesta mucho. Hay que darle alimento concentrado, vitaminas, el plan de vacunación. Tiene que tener un cuidado espectacular. El toro bravo no es como el ganado vacuno o el bufalino, que lo puedes tener un manejo constante y meterlo en los corrales todos los días para que beban agua. Tienen que tener potreros muy grandes, tienen que ser los reyes y amos del campo. Y mientras menos se vean, mejor. El toro de carne, un toro comercial puede vivir 24 meses. Un toro bravo por reglamento, tiene que lidiarse de 4 años o 5 años. Y mantener un animal 5 años en un potrero, comiendo con cuidados, medicina, con todo, es muy costoso. O sea que no hay gente que lo haga por negocio, ni lo haga porque no es inviable, pues no es viable sostener la ganadería. De 20 toros o 20 novillos, los 20 no te sirven para corrida, porque de esos 20 se pelean, se parten los pitones, que son los cachos, se lastiman, se matan entre ellos, porque son animales fieros, son agresivos por naturaleza. Y de 20 animales podrás llevar 10, la mitad prácticamente la pierdes para llevarle una corrida, que es donde la puedes vender bien. Entonces son un montón de puntos que no hacen viable la ganadería si no es con la fiesta brava. Y por eso pues es necesario que se mantengan los espectáculos taurinos, que evolucionen también los espectáculos taurinos y que se haga pues que se respete pues los derechos de cada quien. Estaba viendo ayer una alcaldesa en Gijón, salía el Juli hablando que la alcaldesa había suspendido el espectáculo porque un toro se llamaba nigeriano y otro toro se llamaba feminista. Y el Juli salía explicando en la reata, nigeriano, no hay nada de malo en que si un toro se llame nigeriano. La vaca, la tatarabuela se llamaba nigeriana y por reatas, por llevar el nombre o la descendencia, se van poniendo los nombres, viene arrastrando el nombre desde atrás. O sea que esta mujer, pues por caprichos tontos o por ser populista, por querer hacer publicidad con una tontería, pues perjudican a muchísima gente, porque es que no es el toro y el torero, es el contexto completo de la fiesta, lo que mueve en gente, lo que ayuda en el turismo, lo que son muchísimas personas las que hacemos vida pues del toro, y si se acaba pues va a ser mucha gente la que va a salir perjudicada. Sí, claro, sobre todo en España que hay tantas personas que hoy día siguen dependiendo, ¿no? de un empleo, no ni siquiera directo, sino indirecto también. Hay muchas personas que trabajan de manera indirecta ligadas a la fiesta brava, pero bueno, ya veremos qué pasa. Ojalá existan personas que quieran defenderla. Hoy día hay como una fundación, ¿no? de toros de lidia y... No, y la fiesta brava en Portugal desapareció durante 100, 200 años, algo así. Okay. Y después volvió con una fuerza increíble. No estoy diciendo que vaya a desaparecer ahorita, claro. Que esperemos 200 años, pero si hacemos la fuerza nosotros mismos y seguimos dando espectáculos de calidad, si seguimos incluyendo gente,
si abrimos debates sanos, donde invitamos a las personas a que disfruten y que compartan y que conozcan lo que estás diciendo de la crianza del toro, que vean lo que hay detrás del toro, pues pienso que podemos crecer y avanzar bastante. Mira, un torero, si tuvieras que quedarte con un torero. Así del concepto, Morante, que tiene un concepto pues, que me encanta, y hay muchos, pues. Ahorita hay cualquier cantidad de toreros, pero siempre he sido de ese tipo de torero artístico ¿Y venezolano? De torero venezolano. Leonardo Benítez es un torero que admiro mucho por la garra que tiene y por el pundonor que tiene. Bueno, el León de Caracas. El León. El León de Caracas. Y mucho, pues. ¿No? Carácter fuerte, ¿no? De Leonardo, o sea, muy competitivo. Muy fuerte, competitivo y competitivo hasta con él mismo. Y eso, pues, lo llevó a ser una gran figura venezolana. Y muchos, pues, toreros venezolanos. Han habido bastantes toreros importantes. Y tenemos una historia de los hermanos Girón. Claro. El maestro César Faraco, el Diamante Negro, todos esos toreros de esa época que llenaban plazas a nivel mundial. Morenito, claro. Morenito, el maestro Morenito de Maracay, y todos pues hemos tenido una historia taurina bastante respetable. Chévere. Ya para cerrar, te quería preguntar, esta pregunta se la hago a muchas personas que considero que son inspiración. Si tuvieras que cambiar algo hoy día en el mundo, algo negativo, ¿qué sería? No, hay muchas cosas que cambiar, pero cambiaría la ignorancia y regalaría muchos libros, demasiados libros, porque la ignorancia sumerge a muchas personas en mucha tristeza y sufrimiento sin necesidad. Necesitamos una sociedad, necesitamos un mundo más evolucionado. Necesitamos eliminar en muchos países latinoamericanos el primitivismo en muchos puntos y buscar pues evolucionar. Eliminaría eso, la ignorancia, porque una sociedad o un mundo educado es totalmente diferente y lo vemos en estos países. Pues. Aquí la educación es la muestra de por qué están como están y de por qué son lo que son. Claro, sin duda. Muchas gracias, José Luis, por tu tiempo, por cedernos tu espacio, y de verdad que quedo muy agradecido. Fue una conversa bien agradable. Bueno, muchísimas gracias y mucho éxito, y espero pues que todas estas conversaciones lleguen a muchas personas y que a las personas que les llegue les sirva mucho para crecer. Ojalá te vemos pronto otra vez por aquí. Claro que sí. Te llegues de visita ya a Sarasota. Sí, muchas gracias. Bueno, muchachos, muchas gracias por haber estado escuchando el capítulo hasta este punto. Sabes que te puedes suscribir si quieres ver los otros capítulos, los tenemos ahí en el link en la descripción. Así que este fue el podcast con José Luis Rodríguez, no el Puma, el Gocho, el rejoneador, el empresario. Muchas gracias.